Muy buenas tardes, continuamos nuevamente nuestras ediciones de Padre de Familia y ahora en este año 2013 vamos a tratar diversas problemáticas que hacen también a la vida familiar y a la vida social. Como ustedes saben, desde hace bastante tiempo, desde hace varios años, pero especialmente en los últimos tiempos, se ha ido imponiendo, sobre todo por los medios de comunicación, el tratamiento de la situación de los homosexuales con la idea de presentarlo como un hecho, en fin, cotidiano, que la sociedad debe tomarlo como una nueva forma de expresión de la vida de las personas y de la vida de las familias. Este tema, por supuesto, genera enormes debates y nosotros queremos, en nuestro programa Padres de Familia, tratarlo en primer lugar con un especialista para estos temas, que es el doctor Miguel Soler. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en nuestra emisión, que, les digo a la audiencia, estamos en la provincia de Mendoza, en San Rafael. Doctor, ¿cuál es su especialidad en estos temas? Bueno, yo hago neurología infanto-juvenil desde hace más de 40 años. Sí. Fundamos un hogar para niños abandonados hace 30 años con mi esposa. Hemos convivido con más de 400 niños que después se han reintegrado a su familia. Y aparte, soy médico legista y me he dedicado desde los últimos 3 años a profundizar este tema de lo que se llama la atracción por el mismo sexo u homosexualidad. ¿Usted es padre de familia? Sí, nosotros tenemos 10 hijos y aparte de todos los hijos espirituales de los chicos que han convivido con nosotros y que bueno, hemos podido ayudarlos en algo. ¿El hogar de ustedes reciben chicos? Sí, hemos fundado unos hogares que junto con otras familias hemos podido convivir con ellos durante muchos años. ¿Por qué se interesó por este tema de la homosexualidad? Bueno, durante el ejercicio de mi profesión me tocó atender durante estos 40 años a algunos jóvenes que venían ellos mismos o traídos por la familia por tener atracción por el mismo sexo o porque tenían un comportamiento femenino. Y la verdad que en medicina, en la ciencia, poco se sabía de eso, por lo menos yo conocía poco. O sea, los mismos pacientes decían, para este problema tengo que ir a un médico. Y algunos venían, el joven mismo venía a consultar porque no se sentía bien, o los papás lo traían. Y resulta que a raíz de una consulta que me hicieron en un colegio que fundamos nosotros también para gente carenciada, primario y secundario, había 2 chicos con este tipo de problemas, entonces me consultaron. Y esto me obligó a profundizar en la bibliografía, en el conocimiento. Y me llevé la gran sorpresa de esto hace más de 3 años, que había abundante bibliografía, pero que no se difundía, acerca de cuáles son las causas de esta atracción por el mismo sexo y qué es lo que se podía hacer si es que se podía hacer algo. Perdóneme la interrupción porque quiero aclarar a la audiencia. ¿Es lo mismo ser homosexual que ser gay? ¿Qué significa esto? Bueno, yo querría primero, antes de hablar de este tema, y la vamos a dejar pendiente esa respuesta, es primero hablar, aunque sea muy brevemente, de lo que es el amor humano y de lo que es el amor conyugal, para que se pueda entender un poco cómo es la génesis de la atracción por el mismo sexo. Ah, bien. Entonces empecemos por el amor humano, digamos, de un hombre por una mujer por un varón. Exactamente. El amor humano es una fuerza o una capacidad que tenemos todas las personas, por las cuales podríamos sintetizarlo muy brevemente diciendo que es cuando uno se siente atraído por otra persona, en este caso, hablando del amor conyugal, del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre, y en la cual se donan mutuamente bienes. Nosotros ya sabemos por experiencia que el primer hecho amoroso que recibimos es de nuestras madres en general. Me gustaría aclarar esto. Esa atracción de uno por otro está en la propia naturaleza. Ciertamente, eso se da en la inmensa mayoría de los casos. Y esto enfocado desde el punto de vista, pero claro, de saber qué es el amor humano. Claro. Y para sintetizarlo en una sola palabra, digamos, es una relación en varias palabras, pero en un concepto, es una relación entre 2 personas en la que una de ellas le desea y obra el bien del otro. Y mucho mejor cuando se da la respuesta, la recíproca, porque uno puede amar a alguien y que no lo amen. Claro.
El amor es realmente el deseo, es el sentimiento, pero también es el pensamiento, el conocimiento. Estamos las personas dotados de inteligencia. Entonces no es solo afecto el amor, sino que también es inteligencia, es conocer a la otra persona. Y no solo conocerla, que también es un paso importantísimo, imprescindible, sino decidirse a amar al otro, que es el grado de libertad que uno tiene. O sea, con lo que usted está diciendo, lo que no sería normal es que nadie amara a nadie. Exactamente. O sea, toda la persona innatamente tiene deseo de amor. A tal punto es necesario, y esto es crucial para entender toda la problemática afectiva de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, es que las personas necesitamos continuamente, para vivir el alimento, para vivir la protección, el abrigo, los cuidados, pero para vivir necesitamos el amor. Y esto se ha visto en los niños, cuando han estado expuestos a la falta de madre en los hospitales, se estudió perfectamente, y chicos muy bien atendidos, muy bien cuidados, muy bien alimentados y con los medicamentos necesarios, pero si no tenían el afecto, aunque fuera de las enfermeras, esos chicos entraban en marasmo y morían. Esto el doctor Mockenberg en Chile hizo una experiencia muy buena, que en todo el mundo ya es reconocida, por lo cual nos hace ver y decir esto, para entender toda la problemática que vamos a hablar después. El amor es necesario para la vida de las personas, y el amor es casi, diríamos, lo más importante. Bien, entonces uno lo que podría, para avanzar en este tema, diría que ese amor que empieza en los niños se va desarrollando y cuando llega a la juventud se exterioriza en el deseo de unidad. Exactamente. Ahora, para entender la problemática de por qué hay personas, hombres o mujeres o jóvenes, que sienten atracción por el mismo sexo, es importante hacer un pequeño resumen de qué es lo que se conoce científicamente. A ver. Algunos pensaron en algún momento de que podía ser genético. Sí. Otros pensaron que podía ser de causa hormonal. Otros pensaron que se nacía así. Bien, todos los estudios hechos sobre el tema han podido demostrar que no hay una causa genética para ser gay o para ser homosexual. Que eso es de algún modo un aprendizaje, y ya vamos a ver por qué se aprende eso, por qué se adquiere eso. Pero no es que sea genético ni nadie nace así. Y lo más relevante de todo esto, que es la gran, digamos, o sea, no innovación, por decir así, científica, es que ya se van conociendo, y muchos de ellos, los factores que influyen para que una persona determinada, en el momento sobre todo de la pubertad, en el momento del desarrollo, se empiece a sentir, en algunos casos antes, la atracción por alguien del mismo sexo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en eso vamos a valernos de la experiencia de Richard Cohen, pero hay muchísimos muchos investigadores científicos. Este Richard Cohen es un psicoterapeuta que durante 25 años padeció la atracción por el mismo sexo. Sí. O sea, él se declaraba y practicaba la homosexualidad. ¿Un médico que fue homosexual? No era médico, él era un hombre con un gran temperamento artístico. Después ya les cuento la historia muy brevemente, sí. Pero él siente la atracción por el mismo sexo y necesitaba tener la cercanía, la proximidad y el contacto y unirse con otro hombre. Sí. Y después de recurrir a varios profesionales en Estados Unidos, en que le decían que había nacido así, que se tenía que adaptar, que él sufría por la homofobia, porque él sufría con esa condición, sí. No sabía por qué, él descubre, a raíz de la ayuda que le da un psiquiatra a la Asociación Americana de Psiquiatría, el doctor Joseph Nicolosi, sí. Joseph Nicolosi, que lo ayuda, él descubre qué es lo que lo había llevado a sentir esas atracciones. Y esta es la parte importante, porque conociendo esto nosotros podemos ayudar a la gente que quiere y que pide salir, y podemos prevenir que se presente esto en chicos y en chicas. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos que lo inclinan a la persona a comportarse así? Bien, como habíamos dicho previamente, todos en todas nuestras etapas de la vida necesitamos el cariño, necesitamos el amor de los que nos rodean. En primer lugar es del papá y de la mamá. Cuando el chico
hablando del varón, después hablaremos de la nena, por algún motivo, que el papá falleció, que está ausente, o que el papá es agresivo u hostil, el chico que lo necesita, esa imagen, pero ya desde el año y medio ya se sabe positivamente, hasta los 3 años en forma muy importante, cuando está la carencia de esa imagen masculina, el chico no logra desidentificarse, separarse, hacerse distinto de la mamá, no se puede identificar y no se va reconociendo como varón. Y queda con un hambre de padre, necesita el afecto, el abrazo del papá, necesita la seguridad y la confianza que le da el papá. Necesita esas características masculinas que lo hacen que el chico pueda verlo como deseable, en el sentido de que es admirable, de que querría ser como él, de sentirse Imitable. seguro e imitable. O sea, le falta un espejo al cual mirarse. Ese es un factor, pero no es suficiente con un solo factor, porque hay muchos chicos que no tienen el papá, o que el papá es agresivo y no tienen una atracción por el mismo sexo. Es una constelación de factores que le suceden a ese chico para que se despierte en él esa atracción por el mismo sexo. Doctor, si me disculpa un segundito, hacemos un breve corte y continuamos en pocos minutos. Continuamos nuestro programa Padres de Familia. Estamos con el doctor Miguel Soler, que es médico legista y doctor especialista Neurología infanto-juvenil. en neurología y infanto-juvenil. también en la educación, porque estoy orientado en este momento a la etapa de educación. Muy bien, y estamos transmitiendo desde San Rafael, Mendoza. Entonces, doctor, nos estaba por decir qué otros elementos pueden como ayudar o coadyuvar para que la persona se desvíe hacia personas del mismo sexo, Bueno, siente inclinación. como decíamos, no es un solo factor. Sí. Otro de los factores que se han visto y que se ve en muchos de las personas que sufren con esta atracción por el mismo sexo es una vinculación muy grande con la mamá, en el caso del varón. Una mamá que lo cuida al chico, porque pongamos el ejemplo para que se entienda claramente. Si el papá tiene algún problema, es alcohólico, no es necesario que sea alcohólico, pero que es irascible, que es agresivo, entonces que trata mal a la mamá o que trata mal a los hermanos o que no lo trata bien al chico, el chico se refugia en la mamá y la mamá hace lo que hace toda mamá, que es cuidarlo, querer protegerlo. Sí. Pero en todo podemos equivocarnos. Y a veces sin conciencia, sin deseo de hacerlo, la mamá lo sobreprotege. Y a ese chico entonces se lo cuida excesivamente de todo riesgo, de toda situación. Entonces que no salga a tomar frío, que no juegue con esos chicos que dicen malas palabras, que se va a golpear si sale en la bicicleta, y lo va incorporando sin querer la mamá a ese mundo femenino. Claro. Y ahí es más fácil que el chico se identifique con la mamá e incluso en algunos casos adopte los modos de la mamá. Ahora, modo femenino. perdóneme, supongo que debe haber otros factores más, porque Hay de varios hecho otros. muchas madres son sobreprotectoras, de hecho muchos padres somos agresivos y no tiene un país de Exactamente, ¿Qué otros elementos exactamente. Hay un elemento que es importante y que es lo que sería predisponente, o sea, que favorece eso, Sí. pero no hay ningún factor biológico que sea determinante de la atracción por el mismo sexo, que es una sensibilidad especial. Una sensibilidad, un chico muy sensible, que lo afectan más que otros las cosas. Por ejemplo, que el papá no lo haya saludado cuando llegó, aunque el papá lo quiera, aunque el papá se acuerde, Sí. aunque el papá lo trate bien, él vive como que el papá no lo atiende como él quiere, como él necesita. Esa sensibilidad grande lo hace también ser sensible a la burla de los compañeros. Lo hace sensible si lo rechazan porque a él no le gustan los juegos agresivos, o el fútbol, o el box, o el cualquier juego que fuera muy fuerte. Entonces, todas esas cosas al chico lo van hiriendo emocionalmente. Y acá juega ese temperamento que tiene que facilita junto con otros factores. Sí. Entonces, acá en la parte de prevención que es esencial,
nosotros inculcamos a nuestros docentes, a nuestros padres, a los mismos chicos, les decimos, nosotros les comentamos que nunca se deben burlar de ningún otro chico, ni de ninguna chica, por sus características de comportamiento, por su agresividad o no agresividad, por su fortaleza o no. No está bien burlarse de los demás. A propósito que dijo esto, una pregunta un poquito colateral. ¿La coeducación es un elemento que favorece? ¿O como eran, cuando yo era chico, los colegios eran las nenas con las nenas, los nenes con los nenes? La coeducación... Claro, ese es un tema que me gustaría tocarlo en otro momento. Bueno. Pero tomando sobre todo, este aspecto de los factores que influyen para que un chico o una chica se sienta de algún modo impulsado o empujado en muchas cosas a tener atracción por el mismo sexo, son algunas experiencias traumáticas que han vivido muchos chicos y muchas chicas. ¿Hay algún otro factor más? Ese Sí. es uno de esos factores. El abuso sexual, por ejemplo. Ese es un factor muy importante. En algunos de mis pacientes, de las personas que han acudido a mí, y personas mayores incluso, me han revelado que después de muchos años han recordado, ha aflorado algo que ellos habían tapado de su conciencia y que no tenían presente, y es haber sido abusados o seducidos por alguna persona cercana al ámbito familiar, un tío, un padrastro, cualquier otra persona, un compañero mayor, a veces, más raramente, pero un hermano mayor, que han abusado del chico. Esto le deja al niño una herida emocional, aunque en algún momento él después lo pueda encontrar placentero, lo mismo le deja una impronta, una huella emocional, porque realmente es una violación de su cuerpo, de su intimidad. Y eso va generando en el chico algo que es muy importante, un sentimiento de culpa de él mismo. Él mismo dice, esto me ha pasado porque yo soy malo, porque soy esto, me doy asco de mí mismo. Doctor, y una pregunta más sobre este tema. Esto que usted está señalando para los varones, ¿también es válido para las mujeres? A grandes rasgos sí, por más de que en la mujer sean otro tipo de características, es válido. Sí. Y tendríamos que poner en espejo la situación, y es cuando la mamá, porque nosotros hablamos en el varón, ¿qué es lo que pasa? Un mal vínculo con el papá o falta de vínculo con el papá. Un mal vínculo o falta de vínculo con sus compañeros del mismo sexo en el colegio, sí. Ciertamente. Una mala experiencia traumática, un abuso, una sensibilidad muy grande, especial del chico. Y en las chicas pasa de este otro modo. A veces es la mamá, o que está enferma, o que no la puede atender, o que es muy fría, muy distante, o que la chica, porque es muy sensible, lo vive así a la mamá, como que es distante, o que la mamá, en otros casos, se somete demasiado al marido, que es agresivo, y entonces para la niña es una mala imagen ser mujer. Sí. No conviene ser mujer. De hecho, muchas mujeres que tienen atracción por el mismo sexo reclaman un derecho igual que el del hombre, porque dicen estamos sometidas nosotros al hombre y no es bueno ser mujer en ese caso. Todas esas circunstancias hacen que en el momento, en el varón como en la chica, cuando llega la etapa del desarrollo sexual, alrededor de los 11, 12, 13 años, y el chico ha tenido toda esa experiencia, ya ha sufrido todos estos años, muchos de ellos han sufrido muchas cosas y las han callado y no las han podido decir ni al papá, ni a la mamá, ni al docente, ni a los amigos, ni a los parientes. Sufren calladamente todo esto. Cuando llega el momento en que uno empieza a definir, a tratar de ver qué proyecto de vida tiene, cuando quiere saber quién es él, el varón o la nena, entra la duda y la confusión y quieren pertenecer a un grupo. Y en el caso del hombre, cuando le llega esa etapa, quiere pertenecer a un grupo, pero no puede entrar al grupo de los varones, porque él no hizo buen vínculo con el papá, no hizo buen vínculo con los compañeros. Él se siente inferior en su masculinidad. Él tiene como modelo y como buena cosa ver lo masculino, pero no puede acceder a ello. Se siente mal con eso. Quiere pertenecer. Y no puede entrar al mundo de las mujeres porque no es mujer, por más de que él sea el más amigo de todas las chicas.
Bien. está sufriendo y entonces, ¿qué le queda? Basta que venga otro compañero que está en la misma circunstancia o un adulto que lo seduce o que lo acompaña y le dice, yo te entiendo, nosotros vamos a estar felices, la sociedad no te comprende, nosotros somos distintos, nosotros somos gays, vos naciste así. Y entonces el chico, después de haber sufrido tanto, encuentra un cariño, un afecto, una relación con otro hombre y de algún modo él siente en su interior que está recuperando de una manera esa masculinidad que le falta y empieza una vida afectiva del pensamiento y de voluntad de decidir, de decir yo abrazo esto porque con esto me siento mejor. Doctor, quiero ahora que veamos frente a este hecho qué ayuda se le puede dar, cómo se comporta la familia. Hacemos una breve pausa y en la tercera parte tratamos este tema. Continuamos ahora con el doctor Miguel Soler y teníamos entonces la pregunta importante es, doctor, la familia, ¿cómo detecta que el hijo o la hija están teniendo un problema y ya están por dar el paso o ya han dado el paso en el camino homosexual? Y en segundo lugar, una vez que se desayunan de este tema, ¿qué medidas o qué cosas pueden hacer para ayudar a su hijo? Bueno, en primer lugar, todos, padres y madres, tenemos que saber y reconocer que siempre nos equivocamos en algo. No digo que nos equivoquemos en todo. O sea, tener un espíritu abierto y crítico sobre uno mismo. Y estar atento a las manifestaciones calladas a veces de los chicos. El chico que juega nada más que con nenas, en el caso del varón, y que rehuye el trato incluso con los primos, o que rehuye o que se encierra solo en la lectura, o que tiene este tipo, o que tiene un comportamiento en su expresión o en sus cosas muy afeminado, o que demuestra gusto nada más que por de algún modo vestirse de mujer y demás, incluso desde tierna edad, uno debe saber de que estas conductas aprendidas pueden modificarse. Bien. Y esto es importante, y le hago la aclaración, esto que estoy diciendo no es algo fruto de mi experiencia con gente que me ha pedido ayuda, es conclusiones de importantes centros científicos que están trabajando en el tema. Le menciono dos nada más para que los papás sepan y puedan acceder con confianza a esta información. El Colegio Americano de Pediatría de Estados Unidos ha mandado una nota en el año 2010 a 14.800 colegios de Estados Unidos advirtiéndoles varias cosas. Primero, de que esta atracción por el mismo sexo no es genética, que lo habíamos dicho, Sí. que nadie nace así, que se puede modificar y que los padres y los docentes pueden ayudar en los casos en que ven esta dificultad, por decirlo de algún modo, para afirmarlos en su propia masculinidad o feminidad según sean. Muy bien. Esos son algunos de los... ¿Hay algún otro síntoma también que las familias puedan detectar? Esencialmente son estos otros. Sí. En algunos chicos o algunas chicas, para eso, para detectarlo, uno tiene que estar con los chicos. Claro. Uno tiene que darles tiempo. O sea, el papá padre tiene padre que estar. ausente y madre ausente es lo No, peor. eso no puede ser porque realmente el chico está sufriendo esa carencia Claro. y eso por algún lado, aunque no sea atracción del mismo sexo, pero puede ir hacia otras conductas que son difíciles Muy de bien. manejar, como la drogadicción Sí. o como la delincuencia o como mil otro tipo de cosas. Muy bien. Segunda cosa, la familia toma conciencia, los padres toman conciencia, se encuentran con la sorpresa, ¿qué medidas, qué cosas pueden hacer? Fundamental esto. Cuando uno, primero tienen que informarse, primero tienen que conocer. Uno no puede actuar sin conocimiento, sin saber la experiencia de otros, Sí. sin lo que han trabajado. Y para esto es fundamental este concepto. Cuando uno empieza a bucear, a buscar información
o tiene el problema del chico que le dice, papá y mamá, soy gay, lo primero que tienen que saber los papás y las mamás es que ese chico hay que amarlo igual, sea gay o no sea gay, porque es su hijo, Claro. y porque vale como persona, y porque ellos van a estar al lado de él en todas las circunstancias. Eso es fundamental. Segundo punto, que también es re importante, no se trata de buscar culpables en toda esta situación de por qué un chico o una chica tiene atracción por el mismo sexo. Lo que se trata de buscar es saber qué condiciones, factores y demás lo llevaron a eso, y si tiene necesidad y deseos de cambiar porque siente que porque está sintiendo mal el chico o la chica, porque muchos de ellos se sienten depresivos, porque se sienten aislados, porque se sienten rechazados, y no solo es por la homofobia, de la cual me gustaría hablar en algún momento, pero que también en nuestra sociedad hay poca comprensión del fenómeno. Entonces, ciertamente nosotros excluimos a las personas y las diferenciamos y a veces las discriminamos sin saber lo que les está pasando y cómo podemos ayudarlas. Bien. Entonces, primero, no culpar a nadie, buscar información adecuada y hacer toda una comunidad de ayuda entre los familiares, entre la gente, entre si hay un psicólogo que quiere consultar, un psiquiatra, un sacerdote, un rabino. Hay muchas confesiones religiosas en todo el mundo que tienen grupos especializados para ayudar a la gente que tiene atracción por el mismo sexo, y con gran éxito, porque eso es algo que también me gustaría recalcar. Sí, pero resulta que se nos va acabando el tiempo, y a mí lo que ahora me importa que usted por lo menos diga una palabra respecto de qué hacen los padres cuando toman conciencia, tratan de ayudar al hijo, pero por otro lado hay una cultura en los medios de comunicación, en la televisión, hay distintos programas de televisión que están a favor, directamente lo promueven. ¿Qué hacen los padres? Porque uno finalmente al hijo le va a estar diciendo, mirá, te vamos a ayudar para que vuelvas a... y todo le está diciendo, no, seguí de ahí, comportate así porque sos una persona igual que el resto. Claro, acá hay que tomar conciencia, saber esto. Sí. Cada uno de nosotros, en alguna medida, en distinta medida, es dueño de su propia vida. Sí. Es dueño. Y cada uno tiene la libertad de elegir. Sí. Ahora, lo que dice el profesor es que realmente estamos sometidos a una presión cultural muy grande, pero de la cual uno se tiene que liberar y tiene que enseñarle a los padres, a los docentes, a los médicos, que no todo lo que nos están enseñando es verdadero. De hecho, uno sabe muy bien que les pueden estar promocionando un producto como que es el mejor y no es el mejor, pero si tiene suficiente dinero para repetírselo 10.000 veces, va a terminar creyendo la gran mayoría de la gente. Nosotros a lo que apuntamos es al crecimiento personal de cada uno, al crecimiento personal de cada familia. Tenemos recursos para que nosotros podamos salir de eso, porque hay mil otras cosas que uno puede hacer y medios por los cuales uno se puede informar. Tenemos internet, hay unas páginas web en las cuales uno puede entrar, Es Posible la Esperanza y varias otras en las que en este tema nos pueden ayudar muchísimo y nos alcanzan todo ese conocimiento que está pero que no llega a la gente. Claro, mi pregunta final, pero esto va a dar lugar para otro programa, es muchas veces nos hemos referido en nuestros programas a políticas impulsadas que ya vienen desde la escuela primaria, donde a los chicos ya se le están diciendo, Pepito, te podés enamorar de Juancito o de María, vos elegís, sos libre, y le presentan como normal una conducta que... Bueno, digamos, para eso los padres debemos informarnos, sí, formarnos bien, unirnos, porque es lo que hacemos nosotros, y junto con un grupo muy numeroso de padres, docentes, profesionales, nosotros, como en otros puntos del país se está haciendo, estamos impulsando el solicitar y exigir que se cumplimenten las leyes, los contenidos que dice la Ley de Educación Sexual y de la Ley de Educación General de nuestra nación, todavía protegen esto, que es en lo que uno debe reclamar, que las leyes de educación están dirigidas
a proteger y promover la salud, tanto física como psíquica, como social, como afectiva. Y eso los padres y los docentes lo tenemos que hacer. Eso en un primer momento. Segundo, dicen las leyes estas mismas que se debe dar una información veraz, científica y actualizada, que es lo que nosotros estamos dando. Entonces nosotros hemos presentado en el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza, a mediados del año pasado, una nota a la directora de escuela diciéndole: queremos una educación sexual que respete estas cosas, las mismas que dice la ley. Y uno de los puntos muy importantes, para eso hay que estudiarlo y leerlo y ver, es que dice que se deben respetar las convicciones filosóficas, éticas y religiosas de los padres, y también de los niños, y también de los docentes. Entonces, nuestro mensaje es el siguiente: debemos informarnos, formarnos y trabajar activamente. No podemos esperar que otros nos resuelvan los problemas. Doctor, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Solamente en los segundos que faltan, si la gente, la audiencia quisiera comunicarse con usted, ¿dónde puede hacerlo? ¿Tiene un mail? ¿Tiene teléfono para dejar? Sí, el mail al que se pueden dirigir es difusión@educacionyflia, familia reducida, .org. Repítalo. Es difusión@educacionyflia.org. Y mi teléfono personal, particular, se los puedo dar también si quieren, me pueden consultar, no tengo ningún problema. Es 0260 154 63 31 66. Doctor Miguel Soler, muchas gracias por su participación en este programa. Y me despido de ustedes. Hasta la próxima.